Iniciamos una nueva clase de lenguaje y el día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista. Este tema lo elegimos porque es muy importante para poder rastrear información que hemos venido trabajando a través de otras clases en el programa Profes Melos. Recuerden que en algunas clases hemos explorado el árbol genealógico, en otras hemos hablado de algunos personajes de la literatura infantil y así sucesivamente hemos ido hablando de alguna información donde ha sido necesaria la entrevista para poder profundizar y obtener más información de las fuentes directas, es decir, de estos personajes que nos pueden proveer más información. Tenemos dos metas para el día de hoy. Una es reconocer la función de la entrevista, es decir, cuál es el objetivo que cumple la entrevista. Y segundo, al final de esta clase, la idea es que ustedes, niños y niñas, tengan elementos para elaborar un guión de entrevista. ¿A quién? Ahorita les digo a quién le van a hacer una entrevista. Bueno, para empezar, quiero contarles que la entrevista es un acto de comunicación oral entre dos o más personas, con el fin de obtener una información, una opinión o conocer más sobre esta persona. Entonces, miren, para conocer la opinión que una persona tiene alrededor de un tema, ¿cierto? Sobre un tema específico. Por ejemplo, cuando yo les hablaba en alguna de las clases de Luis María Pesetti, que es un músico, pero también escribe literatura infantil y hace cosas maravillosas para los niños y niñas, que es argentino, yo les decía, pues que él tiene mucha experiencia en todo esto que hace. ¿Y cómo me di cuenta? Porque leí una entrevista de él. Entonces, les voy a leer un fragmentico de una entrevista que le hizo la Fundación Cuatro Gatos a Luis María Pesetti. La primera pregunta que le decían era: ¿cómo te iniciaste en la creación artística para niños? Es decir, ¿cómo había empezado su carrera como músico y como escritor de literatura para niños? Entonces él decía, a los 10 años escribí un poema que mi maestra no creyó que lo hubiera hecho sin ayuda de los adultos. Su incredulidad me sorprendió y con la adolescencia empecé con la guitarra. Pero tu pregunta es profesional y en eso fue como maestro de música de escuelas. En parte los niños me traían letras o proponían canciones y en parte yo quería hacerlos reír. Y fue así como él empezó a escribir y a cantar y a crear melodías y música para niños y niñas del grado kinder. A la vez como lector me fascinaba algo y se los narraba en clase, o sea que también les contaba cuentos a los niños y niñas. O sea que nacieron casi juntos los gustos musicales y de escritor de cuentos. Cantar siempre fue una proyección, o sea, un deseo que él tenía. Y escribir es ordenar mis emociones y experiencias. Es un fragmento pequeñito porque miren que la entrevista provee información sobre asuntos personales, historia también de la trayectoria profesional, de la trayectoria musical, de la trayectoria como escritor de Luis María Pesetti o de cualquier personaje que queramos entrevistar. Entonces, el objetivo de una entrevista es obtener información de forma oral, porque miren que yo organizo un espacio, preparo una agenda, es decir, qué día voy a hacer la entrevista, tengo que definir a quién le voy a hacer la entrevista, y la idea es que se converse, es decir, que sea a través de la palabra y de la oralidad que se comuniquen, digamos, estos mensajes. Entonces, de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias y opiniones. A veces personalizada por estos días no se puede. La entrevista que yo hice para presentarles en esta clase, la hice a través de un medio virtual, una plataforma que se llama Meet. Me encontré con la persona y a través de esa plataforma le hice la entrevista, que también es válido, porque eso reemplaza un poquito la presencialidad. Hay unos roles en la entrevista que son el entrevistador, en este caso la entrevistadora fui yo, la profe Mela, y entrevisté a un payaso, a un clown. Entonces, el entrevistado es la persona a la que le vamos a hacer todas esas preguntas que nos van a ayudar a obtener más información sobre él o sobre ella. Antes que nada, hay unas reglas para la entrevista que es fundamental conocer para poder desarrollarlas. Entonces, primero, respetar los turnos. Cuando hablábamos en la clase del diálogo, de todo lo importante que es comunicarnos con otros, en el diálogo es muy importante aprender a escuchar y respetar la palabra del otro.
Es decir, esperar que la otra persona termine su idea, de completar el mensaje que quiere dar para que yo sí pueda luego intervenir. Porque si estoy interrumpiendo todo el tiempo, a la otra persona se le van a ir a las ideas y no va a poder comunicar el mensaje de manera eficaz. Entonces, respetar los turnos, eso pasa en cualquier conversación. Debemos escuchar y respetar al otro que habla. La brevedad, ya hemos hablado mucho de la brevedad, tanto en los textos escritos, en la producción que nosotros hacemos de textos, cuando queremos escribir un texto, o también en la brevedad cuando hablábamos del resumen. Recuerden que la brevedad es algo muy concreto, conciso. No voy a hacer una pregunta larga, que la persona que voy a entrevistar no entienda, sino que debe ser una pregunta concreta, precisa y ojalá corta. Así como cuando a uno lo entrevistan, a mí cuando me han entrevistado, yo intento, a veces es muy difícil, porque a veces yo como profe de lenguaje hablo, pero intento ser muy precisa en lo que quiero responder, entonces intento dar preguntas muy cortitas. Otra regla es la planeación. Es muy importante planificar la entrevista. ¿Qué quiere decir planificar? Es decir, yo me debo preparar antes de hacer la entrevista para ese momento tan especial que voy a tener, porque por respeto a la otra persona yo debo entonces preparar las preguntas, tener claro el objetivo, yo por qué quiero entrevistar a esta persona, si es para cumplir una tarea, si es para conocer más sobre ese personaje porque lo admiro mucho, si es para escribir algo sobre él. Cualquier objetivo, digamos, es válido, pero entonces la idea es que tengamos claro en el momento de la planeación cuál es el objetivo, las preguntas que voy a hacer, el momento en el que voy a hacer la entrevista y las condiciones que deben ser adecuadas para que la entrevista pueda fluir de manera tranquila. Otro asunto es la claridad. Cuando yo haga las preguntas tengo que ser muy clara, porque tal vez a veces me puedo enredar haciendo unas preguntas muy complicadas, utilizando palabras muy enredadas, y la idea es que la persona que va a responder mis preguntas pueda responder con mucha claridad también, pero que pueda entenderme lo que le estoy preguntando. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando yo hablo con los niños y niñas que los entrevisto a veces también, entonces yo pregunto de varias maneras. Es decir, tengo una pregunta, pero esa pregunta la vuelvo a hacer de otra manera distinta. Por ejemplo, ¿qué te gusta comer? Entonces, si no me entendió, yo te digo, pues, ¿qué platos prefieres? ¿O qué comidas te gustan más? Miren que es la misma pregunta, pero la cambio, porque puede ser que el otro me entienda más y la reformulo de varias maneras. Otra regla es el respeto. ¿Respeto por qué? Porque la información que el otro me va a ofrecer quizás pueda ser personal, privada, y yo debo tener respeto por esa información. Entonces, si yo le estoy diciendo a la persona que voy a entrevistar que la entrevista es para la clase de Profes Melos, yo debo respetar solamente utilizarla en este espacio para ustedes, niños y niñas. Luego ya no puedo usarla para otro video, para otra presentación, para otras cosas, porque no le informé a la persona que iba a usar esa entrevista en otros materiales. Entonces, debo respetar la información que la otra persona me suministra. Y ahora sí que necesitamos para hacer la entrevista, es súper sencillo. Un cuaderno, miren acá dice, un cuaderno u hojas blancas, un lapicero o un lápiz y la guía de preguntas, así de sencillo. Con eso ya podemos empezar nuestra entrevista. La entrevista, como los textos que hemos revisado anteriormente, tiene una estructura, es decir, el paso a paso que se sigue en la entrevista. Primero tiene una presentación. Cuando yo voy a entrevistar a alguien, siempre me presento, hola, soy la profe Alejandra Cardona. La idea de esta entrevista es poder tener información. Hoy hice una entrevista, por ejemplo, de un clown, de un actor. Entonces le dije, la idea es presentar esto para los niños y niñas que ven Profes Melos para que conozcan un poquito más de ti, de tu actuación, de qué es eso de clown. Esa fue la presentación que yo hice y le dije, bueno, ahora sí, preséntate tú, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Luego viene el desarrollo, que es el cuerpo de la entrevista. En el cuerpo de la entrevista están las preguntas que yo voy a realizar y está todo el desarrollo, es decir, la pregunta que yo realizo y la respuesta que la otra persona me da. El cierre es cuando ya me despido. Cuando hago el cierre le digo, bueno, hasta acá llega nuestra entrevista, muchas gracias. Siempre debe haber unos agradecimientos porque la otra persona me está ofreciendo una parte de su espacio, de su tiempo y de su información personal o profesional para que yo pueda completar mi objetivo. Y por último, un reporte de entrevista. ¿Qué es el reporte? Es qué voy a hacer con esa entrevista luego de hacerla. Entonces voy a escribir un artículo o voy a hacer una presentación para mis compañeritos de la escuela
o voy a escribir o me voy a inventar un cuento a partir de esa entrevista, respetando la información que me brindó el entrevistado o la entrevistada. Eso es el reporte. Pero hay varios tipos de entrevista. Yo hice una entrevista semiestructurada, pero no quería dejar pasar este momento para decirles que hay otros tipos de entrevista. Hay una entrevista que es estructurada, que se realiza basándonos en una guía. ¿Qué es una guía? Es decir, en el cuaderno podemos escribir una serie de preguntas donde ya tenemos claro qué es lo que vamos a ir a preguntarle a esa persona. Entonces, preguntamos las cosas que tenemos en nuestra guía en el momento de la entrevista. Eso es una entrevista estructurada, miren que está ya organizada antes de ir a hacer la entrevista. Una entrevista semiestructurada es como, yo tengo unas preguntas, esa fue la que yo hice, yo tengo unas preguntas pero puedo introducir otras. Entonces, por ejemplo, cuando este clown me decía, no, es que mira, a mí me encantó el teatro desde que estaba en la escuela. Entonces a mí me surgió una pregunta, o sea que la escuela tiene mucho que ver con esta decisión que tomaste de ser clown. Y él me decía, claro que sí. O sea, pueden surgir otras preguntas adicional a las que estaban ya planteadas. En la entrevista estructurada, no, ¿cierto? Hago las preguntas que tengo en la guía, no hago otras preguntas, pero en la semiestructurada sí pueden surgir otras preguntas nuevas que me vayan apareciendo si tengo inquietudes. Y hay otro tipo de entrevista que es la entrevista abierta. Hay más flexibilidad. ¿Cómo así que más flexibilidad? Hay mayor apertura para que yo pueda conversar, es más como una conversación. Es un diálogo que se va dando entre el entrevistador y el entrevistado para poder como desarrollar la entrevista. Entonces, miren, yo puedo ir haciendo las preguntas que me vayan surgiendo y no hay necesidad de que las tenga antes escritas en mi cuaderno de notas. ¿Está claro? Les repito, la estructurada tiene una guía, la semiestructurada tiene unas preguntas, pero puedo introducir otras, y la abierta me van surgiendo preguntas en la medida en la que voy compartiendo información con el entrevistado. Un ejemplo de entrevista semiestructurada. Yo entrevisté a Camilo Baena, que él es director general de la Corporación Casa Arte, que queda en Altavista. Yo elegí este personaje porque la verdad era que yo ya tenía esta entrevista realizada desde abril. Entonces yo la quise retomar para esta clase, está bien, y le pedí permiso. Yo le dije, Camilo, ¿puedo usar la información de nuestra entrevista para la clase de Profes Melos? Y él me dijo que sí, hay que pedir autorización para poder mostrar la información que esa persona me da, porque o si no es ilegal uno mostrar información o publicar información de otros sin pedir permiso. Ojo con eso. Entonces, él es actor de Pantolocos y resulta que yo hice mi guía de entrevistas. Antes de encontrarnos por la plataforma, porque en este tiempo ya estábamos en cuarentena, yo la hice el 20 de abril del 2020. El entrevistado es Camilo Baena y la entrevistadora soy yo, la profe Mela. Y le hice 5 preguntas. Como era semiestructurada, esas 5 preguntas me surgieron otro montón. Se convirtieron como en 20 preguntas. La entrevista duró aproximadamente 2 horas y yo la grabé. Les voy a mostrar, a veces, como yo hago tantas entrevistas para mi doctorado, para las cosas que yo estudio, entonces yo me compré una grabadora de periodista, que es esta. Miren que es una grabadorcita donde yo grabo toda la entrevista para luego poder escucharla y pasarla a mi cuaderno. ¿Cómo se llama eso de escuchar la entrevista y pasarla al cuaderno? Y escribirla, se llama transcribirla. Transcribir quiere decir pasar el audio luego al texto escrito. Entonces eso me sirve. Y miren la entrevista que yo transcribí de Camilo. Quedaron 16 páginas, muy largas, porque pues, se fue dando una conversación donde me iban surgiendo muchas preguntas y Camilo me iba respondiendo muy amablemente todo. Entonces, miren que yo planeé las preguntas antes, me gusta planearlas para saber de qué tema quiero hablar, qué son las cosas específicas que me interesan. Entonces, le pregunté, ¿dónde estudiaste primaria y secundaria? Segundo, ¿qué formación tienes? Yo quería saber si él había estudiado más o si es empírico. ¿Cómo así que empírico? O sea, si todo lo que sabe lo ha ganado es a partir de la experiencia, sin pasar por una universidad o un proceso de formación. Eso es alguien empírico. 3, ¿cuándo decidiste ser clown? O sea, ¿en qué momento de la vida él había tomado esa decisión? 4, ¿consideras que la escuela tuvo que ver algo con tu decisión de ser clown? Yo quería saber si
algún profe, si algún coordinador o si alguna clase de la escuela lo había motivado a elegir esa carrera. Porque a mí me parece que a veces los profes lo ayudan mucho a uno a tomar ese tipo de decisiones o lo inspiran. Hay profes muy inspiradores. Hice quinto, que es ser clown, porque yo no sabía nada de eso. Entonces, miren. Baena, miren, yo tengo aquí Baena con H, porque en el nombre de él, Baena se escribe con H. Recuerden que los nombres propios a veces no tienen ortografía, pues tienen ortografía, pero se escriben de muchas maneras. Por ejemplo, yo he encontrado que, a ver qué nombre se me ocurre en estos momentos. Bueno, no se me viene a la mente ninguno, pero que se escriben de diferentes maneras. Por ejemplo, a veces se escriben Tomás con H o sin H, ¿cierto? Por decisión de los papás. Entonces, los nombres propios tienen diferentes formas de escribirse, por eso vainas con H. Y el reporte de mi entrevista, yo no lo hice todo porque miren todas estas paginotas, me hubiera tocado leerles muchas cosas, pero separé un fragmento del reporte, es decir, de la entrevista que yo le hice a él, escribí muchas cosas y les quiero compartir este pedacito, que es, luego de que uno hace la entrevista, obviamente tú estás sentado con la persona ahí haciendo la entrevista y uno tiene que estar tomando nota de lo que la persona le va diciendo para que no se le olvide, porque es posible que luego uno invente información que no es o confunda información que el entrevistado no dio. Entonces a mí me gusta escribir o por eso a veces grabar con el celular o con otros medios y luego organizo un texto escrito, eso es el reporte. Entonces digo, Camilo Baena es un actor que inició en el mundo del teatro cuando un día de Halloween, o sea, el día de los brujitos, se aplicó una crema blanca sobre la cara y salió a la calle. En ese momento, todas las personas decían, es un mimo. Él dice, ahí nació todo ese gusto. Más adelante, realizó una fonomímica en su colegio que fue todo un éxito. A partir de ese momento empezó a realizar presentaciones en los actos cívicos de su escuela, donde preparaba canciones, se disfrazaba y hacía reír a muchas personas. Ahí nació su interés por el teatro y específicamente por el clown. Entonces, mire esto tan bonito. Esto que tengo entre comillas, estas son comillas, miren, esto es porque eso no lo digo yo. Yo lo pongo entre comillas porque todo el resto lo escribí yo, pero obviamente retomando lo de la historia que él me contó, yo no me inventé nada. Y entre comillas porque él me lo dijo literalmente, es decir, esas fueron las palabras que él usó. Esto yo no lo escribí ni lo organicé yo, sino que lo puse tal cual como él me lo dijo. Y por eso usé las comillas, porque no es mío, sino que es una construcción de él. Él me las dijo así tal cual. Entonces así la escribí. Y miren cómo escribí el reporte un pedacito del reporte de esa entrevista. Entonces es muy interesante porque podemos ampliar información sobre alguna persona, conocer sobre la vida de algunos personajes que nos interese y además presentar a otros para que puedan conocer también esta información. Los invito a que vayan pensando en la entrevista. Dos cositas más. Recuerden que los nombres propios, a veces de países, de empresas y de personas, empiezan con mayúscula. Mire que yo lo escribí en mayúscula. Y separé. Tengo aquí ¿cuántos párrafos? Tengo un párrafo y tengo otro párrafo. El reporte lo organicé en dos párrafos que quería presentarles. La idea es que ustedes vayan pensando a quién quieren entrevistar, porque tengo un reto para ustedes. Entonces, recuerden que la entrevista es muy importante para reconocer algunas, digamos, cualidades, características y experiencias de algunos personajes. Recuerden que esta entrevista no la vamos a hacer personalizada, frente a frente, sino que la vamos a hacer a través de otros medios, WhatsApp, Meet, Zoom, o bueno, vamos a esperar, se la hacemos a la abuelita, al hermanito que tenemos en casa, al papá o a la mamá, si en estos momentos no tenemos acceso a esos medios. Vamos a dejar acá en este momento de nuestra clase, no se vayan porque venimos con nuestro reto del lenguaje. Chao.